Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de El Bolso de Soraya, aquí en Bipartidismo Stream, para denunciar uno de los grandes problemas que sufre en estos momentos España, el de la inmigración ilegal. Si hacemos un breve análisis de la situación que atraviesa Europa, descubriremos que ya hay países que sufren la conocida no-go zone, lugares a los que ni la propia policía puede acceder. De hecho, París, la principal capital de Francia, ya sufre más de una violación por hora, o Londres ya cuenta con un alcalde que profesa la religión musulmana. Los datos en España también son preocupantes. Por ejemplo, Cataluña, región que más ha apostado por este tipo de inmigración proveniente de países africanos, ya cuenta con un 92% de apresados por agresión sexual de origen inmigrante. También podemos hacer un breve análisis de otras problemáticas como es el del asesinato de mujeres. De momento, en lo que llevamos de año de 2025, el 50% de mujeres asesinadas lo han sido a manos de inmigrantes. Y todo ello pese a que representan en torno al 12% de la población. Aquí también cabe destacar que la sinergia entre el PP y el PSOE ha sido total. Desde el año 2003, cuando pactaron con Aznar en el gobierno que no se comunicase la nacionalidad de los agresores cuando se publicaban noticias en distintos medios de comunicación o en la propia televisión pública que habían afectado a mujeres o a hombres. La sinergia es total, el problema es cada vez mayor y parece que España se está sometiendo a una situación de no retorno. Estamos ante una invasión islámica en toda Europa. Ciudades como Molenbeek en Bélgica o París en Francia son lugares en donde ya se ha impuesto la Sharia como forma de vida y ni siquiera la policía tiene la capacidad de entrar en algunos barrios. España está sufriendo lo que sufrieron Francia o Bélgica hace escasas décadas. Y ya hay lugares como el Raval en Barcelona, la Cañada Real en Madrid o las 3.000 viviendas en Sevilla donde imperan la violencia y la inseguridad. Donde se dan procesos de inmigración ilegal descontrolada, crece la inseguridad. Y no son especulaciones, son datos, son hechos. España, y esto es un hecho objetivo, es bastante más insegura que hace 20 años. La política de fronteras abiertas que están imponiendo PP y PSOE desde España y también desde Bruselas están transformando nuestra nación. ¿Quieren datos? El 94% de inmigrantes que están llegando a España son varones, el 70% lo están haciendo desde Marruecos y el 90% son mayores de edad, pese a que siempre están con la excusa de la necesidad de acoger a los MENAs, a los menores extranjeros no acompañados. ¿Qué pretenden el PP y el PSOE con estas políticas? De todo esto hablaremos esta noche en este programa especial sobre la inmigración, pero antes no olviden suscribirse, darle like al vídeo y compartirlo. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Bolso de Soraya aquí en Bipartidismo Stream con uno de los temas que más están preocupando en todo Occidente y principalmente en España, que se ha convertido en el epicentro de la inmigración ilegal para toda Europa. Hemos visto cómo países del estilo de Grecia o Italia con Giorgia Meloni han puesto fin a esa entrada masiva de inmigrantes ilegales y están reduciendo desde el año 2024 la constante entrada. Sin embargo, España ya la ha multiplicado hasta un 81%. Esto está llevando a cabo un proceso también de sustitución cultural. Estamos viendo cómo este año la festividad musulmana, el Ramadán, se ha celebrado más que nunca en toda España, sobre todo en los lugares concretos donde ellos están más presentes, zonas como Ceuta, también algunos otros lugares de Cataluña. Es una realidad que parece que cada vez va a ser más complicada solventar y por eso hoy vamos a contar con una extensa, amplia lista de invitados que nos van a poder detallar todo lo relativo a la inmigración. Vamos a poder entrar de lleno en el negocio en el que se ha convertido, cómo actúan las ONGs estilo Cruz Roja u Open Arms para fomentar esto que parece ya casi insalvable y cómo también, evidentemente, la inseguridad ha llegado a las calles y estamos viendo cómo comunidades autónomas como pueden ser el País Vasco han multiplicado un 500% delitos como las agresiones sexuales o Cataluña, que ya nos ha dado datos gracias al Ministerio del Interior en donde hasta el 90% de personas encarceladas por delitos relacionados con las agresiones sexuales ya son de origen extranjero. Todo esto lo vamos a analizar. Voy a ir ya dando paso a los invitados, no sin antes recordarles que se suscriban, que den like a este vídeo y que lo compartan, porque esto desde luego que va a cambiar el mundo entero y cada vez son más los países que se están levantando ante el problema de la inmigración. Vamos a darles paso. Bueno, estamos escuchando de fondo un himno ya, ¿no? Casi para muchos, que se ha convertido
en una etiqueta política que se está utilizando cada vez más, que es el de billete de vuelta, ¿no? ¿Por qué? Porque nos lo van a poder comentar ellos mismos, pero cada vez son más los inmigrantes que están llegando a España de forma descontrolada y que están causando una inseguridad nunca antes vista en España. Pueden hablar con sus padres, con sus abuelos y seguramente les van a decir que la España de hace 30, 40, 50 años era bastante más segura que la actual. Hay costumbres que estamos teniendo que abandonar por culpa de esto. Voy a ir presentando a los invitados. En primer lugar, Rebeca Crespo, periodista en la Gaceta de Iberesfera, también comanda un programa en Periodista Digital. Es un placer tenerte con nosotros. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por invitarme a Bipartidismo Stream. Gracias a ti, Alicia Tomás, también portavoz del grupo municipal de Vox en Terrassa y, si no me equivoco, también coordinadora. Sí. Muchísimas gracias por invitarme. Por estar con nosotros. Samuel Vázquez, presidente de Policía, presidente de la Asociación Policía para el Siglo XXI, y también el encargado, el portavoz nacional de Vox en materia de inseguridad o seguridad, aunque nos estén llevando a la inseguridad e inmigración. Muchas gracias por estar con nosotros. Un honor. Y por último también J. Red Pill. No sé si te parece bien que te llame así, como bien te haces llamar en YouTube, donde ya cuentas con más de 400.000 seguidores, por, entre otras cosas, denunciar este tipo de culturas, ¿no?, que estamos importando, además de otras muchas, como pueden ser la ideología de género o el feminismo. Por lo tanto, también es un placer tenerte con nosotros y te agradezco de verdad que hayas venido hoy aquí. Y me gustaría empezar dando paso a un momento que para mí fue clave en la deriva actual europea, ¿no? Fue año 2016, tenemos que remontarnos a Alemania, uno de los países más relevantes de toda la Unión Europea. En ese momento, por un gobierno liderado por el Partido Popular, en concreto la CDU, de Angela Merkel, hubo un cambio, un clic definitivo del que seguramente pocos países se han recuperado desde entonces, cuando Angela Merkel decidió importar en cuestión de meses a más de 1 millón de refugiados de origen afgano por un conflicto que se estaba viviendo, y además instó al resto de países europeos a que hiciesen lo mismo, diciendo que Alemania no iba a ser la única. Vamos a escuchar lo que entonces dijo. The Chancellor took a fateful decision, an open-door policy on refugees, effectively rendering EU asylum rules redundant. Die Pflicht heißt auch, that duty also means providing protection to those who deserve it. The Geneva Convention on Refugees applies to every member of the EU, not just Germany. Bueno, año 2016, y parece que desde ese momento hasta ahora la llegada de inmigrantes se ha multiplicado y parece casi imparable. ¿Cuánto de influyente fue esta decisión que tomó Angela Merkel en la deriva actual? Muy influyente, no solo Angela Merkel, sino las decisiones que tomó en aquel momento también Magdalena Andersson, las decisiones que luego vendrían de Macron y de otros líderes europeos, porque la clave para esto ya la has dado tú en la introducción. La clave es una palabra: negocio. Esto es un gran negocio, y cuando conviertes un drama en un negocio tienes un problema, porque los negocios todos tienden a expandirse y perpetuarse. Es decir, cuanto más drama haya, más negocio hay. Hay 3 grandes negocios en la política del siglo XXI. Uno es la ideología de género, que mueve miles de millones. Otro es el clima, que mueve miles de millones. Y, lamentablemente, otro es el tráfico de seres humanos, que también mueve miles de millones. Se han creado rutas. Esas rutas ya no solo sirven para meter seres humanos, también entran armas y droga. Se ha creado toda una estrategia que tiene actores. Esos actores, todos, desde las asociaciones que supuestamente ayudan, hasta los negreros que arriesgan la vida de las personas en los barcos, y los diferentes gobiernos en Europa que se han repartido como lotes de mercancía a seres humanos, tantos millones recibes, y que luego no saben qué hacer con ellos en sus propios países. Esto es un drama convertido en un gigantesco negocio por el bipartidismo gobernante en Europa. Ajá. Alicia, tú formas parte de una formación como es Vox, que en Cataluña pues, ha recibido todo tipo de insultos y de calificativos por haber condenado desde el principio este problema. Probablemente Cataluña sea el lugar que más está sufriendo las consecuencias de la inmigración descontrolada, sobre todo proveniente de países islámicos. De hecho, si no me equivoco, en Terrassa recientemente hemos conocido un delito perpetrado también por 2 inmigrantes, al menos uno de origen magrebí, que si no me equivoco le cortaron la pierna a una mujer y después la agredieron sexualmente. ¿Cómo se vive todo ello desde Cataluña para que muchos quizás españoles que viven en zonas rurales y todavía no saben cuáles son los riesgos a los que nos sometemos por este tema de la inmigración puedan conocerlo de primera mano? Bueno, en Cataluña, además del grandísimo problema con la inmigración ilegal, tenemos el inmenso problema de la islamización. Cataluña ya es la región más islamizada de toda España, y esto tiene unos culpables directos que son el separatismo. Ya lo dijo Jordi Pujol claramente, que era preferible acoger a personas que provenían del Magreb, porque ellos creían que era más fácil
de catalanizar a un inmigrante que proveniera de esos países que no a un inmigrante que viniera de Hispanoamérica. Y ahora nos encontramos, pues bueno, que además se ha puesto a disposición de todas estas personas no solo un surtido de políticas y ayudas sociales para que continúen llegando, sino que llegan aquí y no tienen que integrarse a nada, porque directamente en Cataluña ya tenemos 136 centros escolares donde ya se imparte cultura árabe y religión y el Islam. Por lo tanto, no tienen que venir a adaptarse ni a integrarse a nada, porque nosotros lo ponemos absolutamente todo a su disposición. Hay barrios donde ya están absolutamente islamizados, donde ya no hay ni rastro de España, ni rastro de Cataluña, ni rastro de Tarrasa y bueno, lamentablemente, pues precisamente además todas estas ideologías de las que hablaba Samuel, como es la ideología de género, como es el feminismo, este feminismo hipócrita que padecemos, pues abre los brazos precisamente al islamismo, que es una ideología que atenta contra los derechos humanos, principalmente contra los derechos de las mujeres. Rebeca, me interesa en particular tu posición porque has sido una de las pocas periodistas que desde el principio ha denunciado los riesgos de la inmigración, sobre todo proveniente de países con culturas que seguramente atentan contra los derechos de la mujer, ¿no? Me gustaría conocer, tú como periodista, si te ha supuesto algún coste personal el decir desde el minuto uno lo que podía traernos esto, y también, pues, viendo el punto en el que nos encontramos, si crees que podemos retroceder para recuperar las libertades que un día existieron en España, o si por el contrario crees que esto va a ir a peor y que precisamente van a ser las mujeres las más perjudicadas. Bueno, es que yo creo que ya son, ¿no? Ya son las mujeres las más perjudicadas de todo lo que está pasando con la inmigración ilegal, con la inmigración descontrolada. Y es curioso, ¿no?, cómo en un gobierno que pues, cuando comenzó su andadura se vendía como el más progresista y el más feminista de la historia, ha terminado desencadenando en el Ejecutivo más perjudicial, sobre todo para la seguridad de las mujeres, ¿no? Desde que tenemos este gobierno, nuestra seguridad ha caído muchísimo. Ahí están los datos. Me preguntabas por el coste personal que esto puede haber tenido para mí por haber denunciado esto, y yo creo que es el coste de la dictadura del silencio que hay implantada respecto a todo esto, ¿no? La cuestión es que yo creo que es uno de los puntos que tenemos que dejar claro aquí, y es que los datos no son racistas y denunciar una realidad no tiene nada que ver con ser racista. De hecho, yo estoy como mujer deseando y todavía esperando que aquellas que salían hace no muchos años a las calles a denunciar a todos los hombres, a catalogar a todos los hombres como si fuesen violadores, como si fuesen agresores sexuales, sin hacer prácticamente ninguna distinción, salgan ahora a denunciar cómo están aumentando el número de violaciones, el número de agresiones sexuales contra las mujeres. ¿Quiénes están cometiendo esos delitos? Porque nos guste o no, las cifras están ahí y son en buena parte los inmigrantes ilegales. De hecho, hace apenas unas semanas hemos conocido los datos de quienes cometen la mayoría de los feminicidios. Estamos hablando de un 50% de feminicidios de los que se han cometido en el año 2025, en lo que va de 2025, son inmigrantes ilegales. Así que estoy esperando que esas mujeres que se llenaban la boca, ¿no?, con el sol así borrachas, queremos llegar a casa, salgan ahora a denunciar cómo estas políticas implantadas sobre todo por el Ejecutivo Socialista nos han perjudicado. Y bueno, tengo muchos datos que podemos ir comentando a lo largo de curioso ese dato noche. que mencionas, porque al final, si no me equivoco y si comprobáis en el Instituto Nacional de Estadística, la inmigración en España sigue representando en torno al 12% de la población global en este país, y sin embargo comete el 50%. Es la famosa regla de 3 de la que ya se habló en su día, por la cual se le calificó poco menos que a racista a Vox. Y en Cataluña es peor, perdón, porque en Cataluña hemos visto incluso datos de que el 91% de los condenados por este tipo de delitos son de origen extranjero. Sí, delitos relacionados con el tema de las agresiones sexuales, Sí. es decir, en el cual las perjudicadas siempre tienden a ser mujeres. Jota, ¿tú cómo observas esta deriva en España y tú has llegado a padecer ya las consecuencias de la inseguridad? ¿Crees que es algo que ya ha llegado a España o que todavía no debería preocuparnos tan en exceso? A ver, pienso que España va un poquito con retraso en cuanto a la islamización y en cuanto a la inseguridad en comparación con otros países, como por ejemplo barrios como Molenbeek en Bélgica o algunas partes del sur de Francia. Eso no quiere decir que no vaya a llegar. Yo, hablando de todo lo que estaban comentando mis compañeros de mesa, estoy de acuerdo con todo lo que han dicho, pero a mí sí que me gustaría señalar el origen, por qué las naciones europeas han traicionado, o mejor dicho, por qué los dirigentes de las naciones europeas han traicionado de esa forma a su población, atentando directamente contra sus intereses
generales. Y yo creo que las naciones europeas hace mucho tiempo que han dejado de tener soberanía nacional, obedecemos a fondos de inversión que son los que financian estos grandes movimientos migratorios, y me parece un error hablar de estos discursos únicamente señalando a la inmigración ilegal, que muchas veces vienen aquí engañados pensando que se van a encontrar con una situación que luego no se encuentran. Yo abogo por expulsión masiva de todos los inmigrantes, pero también abogo por recuperar nuestra soberanía, porque yo dudo que cualquier dirigente europeo honesto piense que estas políticas, cuando se empezaron a implementar, dijesen, esto es positivo para nosotros. Yo creo que esto obedece a un plan bastante profundo y bastante bien orquestado para alejarnos por completo de nuestra esencia. Y yo quiero hacer aquí un pequeño inciso. Yo creo que España, hispanidad, no se puede separar del catolicismo. Desde hace muchísimo tiempo los españoles hemos dejado de lado nuestra esencia, nuestras raíces, y evidentemente cuando tú no sabes de dónde vienes es muy fácil dirigirte hacia un pozo sin fondo, que es en la situación en la que estamos actualmente. Bueno, tengo la suerte de contar en la mesa con una persona que ha sido víctima, que gracias a Dios está bien, pero que haciendo su trabajo ha llegado a ser apuntada por una pistola por este tipo de personas, por inmigrantes ilegales que estaban causando inseguridad. Si no me acuerdo mal, fue en Ceuta donde se produjo esto. Vamos a ver primero el vídeo y nos comentas cómo fue tu experiencia. Vale. Bueno, tú no te diste cuenta, si no me equivoco, en ese momento, y fue gracias al vídeo cuando viste que había una pistola ahí en medio. Sí, sí. Bueno, esto fue porque fuimos precisamente a hacer unos congresos sobre inmigración con Vox a Ceuta. Habíamos hecho otro anteriormente pues, en Canarias, en Almería, en Barcelona también celebramos otro. Y este en concreto fue en Ceuta, y de hecho fuimos allí a grabar una entrevista a un analista francés experto en inmigración que se llama Damien Rieu. Y simplemente pues, nos colocamos en ese escenario para que saliese de fondo pues, la barriada del Príncipe en Ceuta, que está absolutamente copada por la inmigración. Muchas personas que viven allí probablemente ya estén nacionalizadas o incluso sean españoles de segunda o tercera generación, pero en realidad su origen es mayoritariamente, casi en el 100%, pues marroquí, ¿no? Las personas que viven en el Príncipe. Y simplemente queríamos que saliese de fondo esa imagen, ¿no? Pues, tan característica de las casas, ¿no? que tienen allí. Y pues nada más llegar allí empezaron pues, a insultarnos, a gritarnos, cuando nosotros evidentemente no estábamos haciendo ninguna referencia hacia ellos. ¿Se lo estabais grabando? Sí, y ni siquiera a ellos. De hecho, el vídeo este en el que se está viendo fue un momento en el que yo ya quise acercar con el móvil cuando escuché que nos estaban increpando, y en el momento del vídeo yo no me di cuenta de que estaban sacando efectivamente unas pistolas, una cada uno de ellos. Y fue una de las veces, sinceramente, de decir que yo más consciente fui de las consecuencias que tiene la inmigración ilegal, ¿no? Yo personalmente creo que yo nací en el año 90, creo que siempre he sentido seguridad en este país respecto pues, a la inmigración, respecto en general, ¿no? Y en aquel momento dije, nunca me imaginé que en mi propio país me iban a apuntar con 2 pistolas, aunque fuese a esa distancia, que evidentemente pues, eso es lo que favoreció que yo en ese momento no me diese cuenta y no sintiese ese miedo, ¿no? en un primer momento. Pero nunca me imaginé que me iban a apuntar con 2 pistolas, como si eso fuese, como si estuviésemos en una favela en Brasil, o como si esto, no sé, era algo para mí absolutamente impensable. Y además también lo más llamativo vino después, ¿no? Cuando al denunciar esa situación, al denunciar que son 2 personas inmigrantes las que te apuntan con una pistola, cuando tú estás simplemente haciendo tu trabajo sin tener que ver nada con ellos, lo que te encuentras es el silencio y la censura. Porque ya no es solo que a ti te apunten con 2 pistolas 2 inmigrantes ilegales en tu propio país. Bueno, inmigrantes ilegales, o puede que legales, porque no sé si estarían ya de forma legal, eso tengo que reconocerlo. Pero bueno, de origen extranjero. Sí, de origen extranjero. La cuestión es que después de eso lo que te encuentras es censura, silencio. Absolutamente ninguna mujer del gobierno, ni muchísimo menos, se solidarizó conmigo diciendo, vaya, resulta que tenemos a inmigrantes que están llegando a apuntar a mujeres, a periodistas. Sí, el vídeo se hizo muy viral en aquel momento. Y al contrario, lo que te encuentras son ataques, ¿no? De claro, es que cómo vas allí, o sea, ya incluso te preguntan que cómo vas tú
a una ciudad que es de lo tu mismo propio que le país, pasa ¿cómo a te Santiago atreves a Abascal ir? si decide ir al País Vasco a hacer campaña. Efectivamente. Como si no pudieses escampar por tu país con libertad, ¿no? Porque esa es la realidad. De hecho, es que el barrio del Príncipe en Ceuta se ha convertido, yo creo, así podríamos decirlo, en una no-go zone, ¿no? En una zona en la que prácticamente la policía, bueno, esto igual Samuel también nos lo puede contar mejor, pues no entra o te recomienda directamente que no entres por la inseguridad que hay allí dentro, ¿no? Entonces, al final, lo que yo me encontré fueron ataques de por qué vas allí. Claro, es que si vas te mereces que te ocurra esto, es que para qué les grabas. Esa es la situación en la que nos encontramos, ¿no? O sea, no solo ya es Y esto la fue situación de seguridad, sino la censura. 2022. Sí, Vale. sí, fue hace un par de años. Creo que en 2 años, 3 años hemos empeorado. Me gustaría, has sacado un tema interesante que es el de las no-go zones. Se puede hablar ya abiertamente de que zonas como Molenbeek son no-go zones. También hay muchos lugares, quizás Marsella también podría serlo. Me gustaría preguntar a Samuel si cree que esas no-go zones ya han llegado a algún lugar de España y, por otra parte, también en relación a lo que comentábamos con Rebeca, ¿cuál es la situación de muchos policías que quizás ven que no tienen los medios pero sin embargo están viendo que los lugares en los que tienen que ellos encargarse de velar por la seguridad de los ciudadanos están cada vez muchísimo más depauperados, dada esto a nivel de inseguridad y también por la inmigración ilegal? Una zona no-go que puede haber en la Molenbeek, puede haber en Secondigliano, puede haber en Saint-Denis, en algunos sitios de Malmo, de Marsella. Es una zona no solo donde la policía no entra con el radiopatrulla habitual, es decir, si tú llamas a la policía, ese policía o esa radiopatrulla dice que no va, hay que montar un dispositivo para entrar, sino tiene una segunda característica que en España estamos ya a punto de ver en sitios como el que ha dicho Rebeca. Yo estaba allí, probablemente no te acuerdes, pero yo estaba allí. Sí, sí, me acuerdo. Sí, te acuerdas, vale. Pues. Me acuerdo. Luego, de hecho, fui al barrio con un compañero de Policía Nacional y empecé a ver lo que son los primeros vestigios de lo que efectivamente es una zona no-go, porque tiene una segunda característica, que es que la ley tradicional occidental, jueces y policías ya no imperan y ellos tienen una nueva ley con nuevos vigilantes, nuevas penas y nuevos jueces. Efectivamente, cuando yo luego fui y me adentré en el barrio con un compañero y con mucho cuidado, había vigilantes armados, pudimos comprobarlo en tu vídeo. Y sí, ya hay probablemente nuevos jueces, que tú sabes muy bien de lo que te hablo, que son capaces de reunir un ejército en poco tiempo y de utilizar la violencia. Eso es un peligro, claro y evidente, que, como bien has dicho tú, en otros países ya llevan viviendo más años. Nosotros empezamos a ver el germen de ese peligro y ese es un peligro. La violencia es pura anarquía, pero es que la violencia, si no la frenas en los primeros estadios, si lo que haces es lo mismo que hizo Francia o Suecia, negarla y señalar o ocultar a aquel que lo denuncia, cancelarle, pues lo que te va a llegar en los siguientes años es evidente. Esto no es una cuestión de raza ni de nacionalidad. Es una cuestión de origen y cultura, movimientos migratorios cuantitativamente relevantes. El origen y la cultura marcan todos los usos sociales, los positivos como la comida y la música, los negativos como el crimen. Esta gente viene de países, de estados fallidos, donde la violencia es un ítem fundamental para dirimir conflictos y escalar en la pirámide social. Si no les frenamos, van a instalar sus mundos en nuestros mundos y van a utilizarla. Y todo tiene un componente cultural. Hablaba Rebeca de la mujer y del papel de la mujer, que ha sido el más perjudicado en Occidente, ¿verdad? Esto hace ya muchos años, que se ha vuelto a replicar el año pasado en las Nocheviejas alemanas, hace ya muchos años en Alemania, que como sabes en los años 90 recibió a 5 millones de turcos, y empezó un poco, al principio, la primera generación es verdad que no hace tanto daño como la segunda, esto lo han demostrado todos los países en los que hemos hecho estudios, por eso en España lo peor está por llegar, sabemos que lo peor está por llegar, pero aquellas Nocheviejas y aquel Tajarrush, que nadie sabía lo que era el Tajarrush, donde aprovechando los fuegos artificiales, la contaminación acústica, se rodea a una mujer, se la manosea, incluso se le llega a agredir sensualmente entre 20 o 30 personas magrebíes o del norte de África, eso no es solo un componente sexual del delito. Es un mensaje. Es decir, en mi mundo, en mi cultura, una mujer a partir de las 11 de la noche no puede ir sola si no es con un hermano o un padre. ¿Tu mundo sí lo permite? Pues aquí estamos nosotros para que sepas que no está permitido. Es decir, nos están mandando un mensaje. Y ahora podemos ocultarlo, agachar la cabeza como el avestruz o enfrentarnos de cara a él. Yo ahí tengo dudas por también saber hasta qué punto influye el contexto religioso en la actitud de este tipo de perfiles. Es decir, a veces tengo la sensación de que estas segundas o terceras generaciones de jóvenes provenientes de países islámicos quizás no es tanto el Islam lo que tienen entre ceja y ceja, sino una combinación entre culturas negativas occidentales y culturas negativas propias de los países árabes, ¿no? Como por ejemplo puede ser el respeto a la mujer, que allí no existe, pero sin embargo allí seguramente el índice de agresiones sexuales tampoco es tan elevado como lo es en Europa. Quizás es por esa diferencia de la que hablabas, ¿no? Quizás allí las ven con el velo y ven que no van solas por la noche y no se les ocurre. Y quizás aquí la mentalidad es más hedonista, se sienten más libres, incluso también
también sienten que la ley les ampara y que no existe ningún tipo de protección hacia la mujer y dicen, oye, pues lo voy a hacer, ¿no? En segundas y terceras generaciones a veces el Islam es una justificación. Es una justificación. Date cuenta que nosotros entendemos la nación en Occidente como tú si te vas mañana a Rusia o a China a trabajar, tú sabes cuál es tu nación, cualquiera, nosotros sabemos cuál es nuestra nación. Pero en el mundo musulmán eso no es así. La nación es la umma, es decir, es el barrio, es decir, es la comunidad. Si tú logras conquistar una calle, esa ya es tu nación. Si además de una calle conquistas un barrio, esa es tu nación. Quieres imponer tus reglas y no aceptas las reglas de otros. En esta segunda y tercera generación se ve en el consumo de alcohol, de drogas, ¿verdad? Que a veces simplemente es una justificación para imponer un mundo cultural que ellos conocen y han mamado y tienen de alguna manera un soporte. El papel de la mujer es fundamental, ¿no? El trato a la mujer, esto es fundamental. Sí, lo que has dicho es muy acertado. Un tema que además ahora se ha abierto y ha sido objeto de polémica en toda España es el del tema de... por un lado el Ramadán y por otro el velo islámico en la educación. Si hay que estar a favor o en contra de que mujeres puedan ir, siendo menores de edad, al colegio con velo. Ha habido dos figuras, una ha sido Sonia Sierra y la otra Elena Ramallo, que han abogado directamente, tanto en medios de comunicación como a favor de, a través de varias iniciativas, por vetar esta medida, ya que la consideran un objeto de sumisión total al Islam y también consideran que va contra los derechos de las propias niñas, porque hablamos de niñas, ya no de mujeres. Una de ellas, en concreto Elena Ramallo, que también es investigadora, experta en Derecho, nos ha querido enviar un vídeo. Vamos a escucharlo. Hola a todos, mi nombre es Elena Ramallo, soy doctora en el ámbito del Derecho y estoy acabando mi segundo doctorado en Inteligencia Artificial y Justicia. Hoy voy a hablaros de la relación entre inmigración y delitos, sobre todo de carácter sexual. Este tema, que parece un tema tabú del que nadie puede hablar y del que cuando se comenta se te tacha de racista y de xenófoba, en realidad es una forma de coartarle la libertad y el conocimiento a los ciudadanos, intentando que no sepan cuál es la realidad del país en el que vive. Los datos, que son datos oficiales, aunque en muchas ocasiones vemos que están ligeramente maquillados o que se intenta aplicar un sesgo para que no se vea el abultado número de personas que delinquen, que son de origen extranjero, los datos están ahí. Vemos que la mayoría, ya la mitad de los agresores, sobre todo de carácter sexual y de violadores, son extranjeros, principalmente del continente africano. Vemos que en este caso hay una pauta concreta, que es la falta de respeto y del sentido de igualdad entre hombres y mujeres, algo que no podemos permitir en nuestra democracia, basada en la igualdad y en la libertad. Por otro lado, también vemos cómo los partidos, el del gobierno, el Partido Socialista, permite estas políticas de invasión absoluta, de inmigración irregular que entra en nuestro país, y vemos cómo el principal partido de la oposición, que es el Partido Popular, mira para otro lado y ni aporta ningún tipo de solución, ni critica esta situación en la que vivimos, como decía antes, por miedo a ser tachados de racistas. Esto no es racismo, estos son datos que deben de conocer los españoles, sobre todo las mujeres, para su seguridad. Ante esta situación que vemos que más de la mitad de los agresores, siendo una minoría, porque la población extranjera más o menos estará en torno al 13%, cometen el 50% de las agresiones. Por lo tanto, como vemos, la realidad es que es brutal la cifra que estamos barajando. Hay zonas en las que las mujeres ya no pueden ir solas por la calle y no van a algunas horas. Esto hace unos años no ocurría en nuestro país. Por lo tanto, es un tema que hay que tratar y que hay que poner sobre la mesa. Lo que yo planteo es que ante situaciones como esta se adopten medidas mucho más restrictivas respecto a la inmigración descontrolada, en la que además, en caso de las infracciones, los extranjeros sean expulsados de España. Por otro lado, es importantísimo el control de los antecedentes penales, sobre todo de carácter sexual, igual que el control sobre la integración de estas personas en nuestro sistema y en nuestra sociedad. Vemos que se están permitiendo de manera reiterada que personas que entran en nuestro país de manera ilegal pues deambulan por nuestras calles sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de planteamiento de vida, de trabajo ni de nada. Simplemente finalmente son acogidos y sustentados con nuestros impuestos,
pero que no se plantea para nada que los españoles y sobre todo las mujeres, que son las principales víctimas en esta situación, pues tengan una seguridad que merecen en su país. Bueno, pues gracias por ese vídeo en el cual hacía una valoración general de cómo está la situación en España y también de los riesgos que tiene la inmigración, sobre todo proveniente de estos países. Alicia, Cataluña es la región que más ha importado ciudadanos de origen extranjero, principalmente de África. Hemos hablado mucho del tema de las agresiones sexuales, como mujeres sois las principales damnificadas, pero he estado revisando las estadísticas de delincuencia en Cataluña y prácticamente suben todas, ¿no? Entonces, me gustaría conocer también cuál es la influencia de este tipo de figuras, de personas, en todo en general, si también se ha visto como problemas como la ocupación, que también están peor en Cataluña que en el resto de España, también son ellos los que los fomentan o los generan, y así con el resto de delitos como los hurtos. Hemos visto también a gente que se dedica ahora a patrullar en el metro, incluso han sido advertidos y multados por hacerlo cuando son los que están defendiendo a los ciudadanos catalanes de los hurtos que sufren en el metro o en el tren a manos de sus inmigrantes. Bueno, en Cataluña la mayoría de delitos que se cometen, de todos los delitos, da igual la tipología, son cometidos por personas de origen extranjero. En concreto, por ejemplo, los delitos contra la libertad sexual, más del 90% son cometidos por personas de origen extranjero. En el caso de Tarrasa, de mi ciudad, el 90% son cometidos por personas de origen extranjero, mayoritariamente de origen magrebí. Cabe decir que el islamismo es una ideología político-religiosa que atenta contra los derechos humanos y que atenta contra los derechos de las mujeres. Antes hablabas del velo. El velo es una prenda de sometimiento, por lo tanto el velo tiene que estar prohibido. Es imposible que en nuestra civilización, que es la más libre e igualitaria de la historia, podamos estar permitiendo este sometimiento de las mujeres en nuestra casa. También cabe decir que las mujeres musulmanas, porque a veces cuando hablamos de islamismo olvidamos a esas mujeres musulmanas que están esclavizadas a esa ideología y que les resulta casi imposible salir de esos barrios donde ya el islamismo está tan enraizado. Esas mujeres en Occidente todavía el control que se ejerce sobre ellas es mayor. ¿Por qué? Porque los inputs que reciben, por ejemplo, de las redes sociales, de los colegios, es decir, todos los inputs que reciben son de que aquí la mujer tiene derechos, de que aquí tenemos los mismos derechos que los hombres y, por lo tanto, ellas pues tienen un control mucho más firme aquí. Por ejemplo, en Cananglada, que es un barrio de Tarrasa, un barrio en el que estuve hace poquito con Samuel, que es el barrio más islamizado de Tarrasa, ahí hay una especie de policía de la moral, personas que se encargan de controlar que esos códigos islámicos se cumplan a rajatabla y las mujeres. Nosotros, mira, hace poco tuvimos una charla con una chica que nos escribió, una chica musulmana. Ella es musulmana, pero, por ejemplo, trabajaba en un barrio, era dependiente de una tienda y bueno, ella pues era una chica normal. De repente, pues bueno, sus padres deciden irse a vivir a Cananglada. Y esta chica decía, madre mía, irme a vivir a Cananglada para mí supone que se acabó mi libertad, se acabó conducir, se acabó trabajar, se acabó vestirme con tejanos, se acabó todo, como así ha sido. Ha vuelto a Cananglada, dejó su trabajo, ahora va cubierta, va con las ropas estas porque ya se le han acabado sus derechos y esto está pasando en nuestra casa. Es decir, es que aquí todo el que entra, por supuesto, tiene que picar a la puerta. Somos nosotros quienes tenemos que decir quién entra y quién no entra y, sobre todo, tiene que haber una obligación total de integrarse. No puede ser que aquí uno venga, yo a veces me dicen, bueno, pero es que trabaja, aporta, colabora, y entonces ves que la mujer va con el velo, va la niña igual, la niña chiquitita también con el velo, digo, sí, podrá trabajar, colabora con el sistema, estamos de acuerdo, pero no está integrado. Y la integración tiene que ser absolutamente obligatoria en nuestra casa. Claro, porque ahí estará el riesgo de que quizás esa generación no, pero la segunda o tercera generación que no se ha adherido a esta cultura sí que pueda cometer delitos. Yo, uno de los casos que recuerdo más distópicos haber vivido yo fue recientemente, tras un viaje a Canarias, donde allí también la situación migratoria es bastante compleja. Una mujer nos acogió a varios periodistas para denunciar que su piso había sido ocupado también por magrebíes. Acudimos allí a hacer un reportaje, vimos cómo ellos salían al balcón, la insultaban, ella nos contó que le habían hecho auténticas barbaridades, que le habían perseguido, poco menos que la habían acosado en más de una ocasión, y al abandonar el lugar, después de haber grabado las actitudes de estos individuos, lo que vimos llegar fue un coche de policía y
tras esperar a que los periodistas nos fuésemos, yo comprobé, asomándome por la ventanilla del coche, que a ella le había parado la policía y la estaba identificando por haber llamado a medios de comunicación para denunciar lo que ella estaba sufriendo y por lo que no se le estaban parando. Es decir, el mundo al revés. Pero todo esto también tiene un significado político. Me gustaría remontarme al año 2003, cuando, estando Aznar como presidente del gobierno, llegó a un acuerdo con el Partido Socialista por el cual zanjaron o pactaron que jamás saliese en los medios de comunicación subvencionados por estos partidos o en Radio Televisión Española, de carácter público, la procedencia de los inmigrantes cada vez que se comentaba un suceso en el cual había habido alguna víctima o algún fallecido por este tipo de individuos. Vamos a recordar cómo recientemente Mariscal Zavala, diputado de Vox, lo recordaba en el Congreso de los Diputados. Le quiero preguntar si existe una directriz interna en Televisión Española para ocultar la nacionalidad de los delincuentes. Le preguntamos por esto porque hemos conocido que en 2003 el Partido Popular y el Partido Socialista impulsaron en esta comisión un documento para Televisión Española que se titulaba El tratamiento informativo de la inmigración. Un documento donde se pedía ocultar la nacionalidad de los delincuentes. Descubrimos así que el Partido Popular y el Partido Socialista durante muchos años han vendido a los españoles que la inmigración traía consigo solo beneficios para los españoles, para su economía y para su sistema de pensiones. Pero sin embargo, en realidad hemos comprobado cómo la inmigración masiva lo que está trayendo son consecuencias para los españoles. Está trayendo delincuencia, está reduciendo los salarios de los sectores productivos y genera grietas en nuestra identidad española y occidental. El Partido Popular y el Partido Socialista pactan siempre que pueden, dicen que son pactos de Estado que benefician al conjunto de la ciudadanía, como les decía, pero en realidad son estafas de Estado, porque son pactos que se argumentan con mentiras, que finalmente perjudican a una mayoría de los españoles. Gracias. Gracias, señora presidenta. Gracias por la pregunta, señor Mariscal Zavala. En relación a la pregunta que me había formulado, le tengo que decir que, tal y como dictan los códigos deontológicos y los libros de estilo de la profesión periodística, la nacionalidad de cualquier persona solo se concretará cuando ésta sea relevante para la comprensión de la información. Nuestro deber es informar correctamente sobre delincuencia y delincuentes, tal y como recoge nuestro manual de estilo. El texto detalla una serie de pautas y recomendaciones para ofrecer un tratamiento mediático adecuado en temas que son especialmente sensibles. A la hora de ofrecer una información tenemos la obligación de identificar suficientemente al presunto delincuente, aunque siempre con la precaución de no destacar datos que podrían provocar juicios de valor injustos o peligrosos. Por ejemplo, su etnia o color de piel, su religión, el país de procedencia o su orientación sexual. En el caso de los menores se debe eludir cualquier dato que permita su identificación. En este sentido, creo que somos especialmente escrupulosos y rigurosos en la aplicación de nuestro manual de estilo a la hora de hablar de delitos que provocan alarma social. Al elaborar la información, los y las profesionales deciden, junto con los equipos de edición, si la nacionalidad del presunto delincuente es relevante, por ejemplo, si hay riesgo de huida del país o si forman parte de un entramado criminal internacional. Nuestro equipo de Verifica publicó el mes pasado el reportaje Las narrativas desinformativas en redes contra los marroquíes en España. El informe demostraba que en los últimos meses se ha detectado la difusión de contenidos audiovisuales descontextualizados con mensajes en los que se presentan a los autores de delitos como personas de origen marroquí. Para ello, Verifica comprobó las últimas cifras registradas en el Sistema Estadístico de Criminalidad de Detenciones por Comunidades Autónomas. En este sentido, nos parece que es la labor de la Corporación Radio y Televisión Española no solamente informar de acuerdo a los códigos deontológicos y al manual de estilo, sino también luchar contra la desinformación y particularmente a través del trabajo que hace, digamos, nuestra unidad Verifica, porque no se han encontrado cifras oficiales que respalden la correlación entre un aumento de criminalidad y la llegada, por ejemplo, de menores migrantes no acompañados. Por eso, para nosotros es importante siempre trabajar con datos y con el mayor de los rigores a la hora de ofrecer la información. Gracias. Bueno, ahí estaba la denuncia de Manuel Mariscal. Jota, ¿a ti qué te parece todo esto? ¿Crees que es un problema? ¿Se te ha quedado algo por comentar de lo que venimos hablando? Sí, yo quería comentar dos cosas. Una en relación a este vídeo y una cosa que se me ha quedado en el tintero. Yo quiero dejar claro, a mí me siguen muchas personas árabes y son magníficas personas, están completamente integradas aquí, creen en la libertad. Y quiero también decir que creo que las primeras personas que sufren las consecuencias del islamismo radical son los propios musulmanes. De hecho, creo que no lo sufre
nadie más que ellos mismos en esos países. Otra cosa que quería decir es que, por desgracia, estos pactos de no decir la procedencia de los que cometen ciertos crímenes no solo pasa en España. También pasó un caso muy famoso de Tommy Robinson en Reino Unido, en el cual fue una persona que no sé si llegó a estar presa por filtrar... Sigue, ¿verdad? Pues filtró unos juicios en los cuales unas bandas de pakistaníes, en este caso, iban específicamente a por chicas blancas, y por denunciar eso, todo el sistema británico se le volvió en contra al punto de llegar a estar preso. Y evidentemente todos los medios de comunicación cómplices de esto. Y aquí vuelvo a mi primer punto que hice, es cómo es posible que todo un sistema esté atentando contra los intereses de la población en general. Esa es mi gran pregunta. ¿Y qué se puede hacer para acabar con esos intereses supranacionales que realmente son los que mueven los hilos, no los políticos, que al final del día yo creo que solo obedecen órdenes de arriba? Bueno, has comentado dos temas muy interesantes. En primer lugar, eso, también hay que dejar claro que el mundo musulmán es muy amplio, es muy complejo. De hecho, quienes en estos momentos están siendo víctimas de un régimen musulmán radical como es el Daesh, en un territorio como es Siria, son los propios alawitas, que también pertenecen a la religión musulmana, junto a los cristianos. Ahí sí que están siendo víctimas de grupos que, también financiados muchas veces por el establishment o por ese lado oscuro que estamos denunciando, ese bipartidismo occidental. De hecho, hemos visto a la propia Comisión Europea defender el nuevo régimen sirio, pues han defendido todo esto. Y lo otro que también me ha resultado muy relevante es que hayas hecho mención a lo sucedido en el Reino Unido. Ahora también Samuel nos podrá dar contexto sobre este suceso, porque quizás es el caso más grave que se ha producido en Occidente. No sé si irme a la Segunda Guerra Mundial, pero muy, muy gordo, ya que fueron miles y miles las niñas y niños también violados durante años. Se llegó a contar incluso que una persona fue convertida en kebab por dos musulmanes que regentaban en aquel entonces una tienda. Y si te parece, vamos a ver un vídeo de cómo una mujer que fue víctima de esto y que ya evidentemente es mayor de edad, lo contaba recientemente. This grooming gang survivor calls what happened to her anti-Western, religious and racist abuse. When I was a victim, I was raped multiple times, I was beaten, I was tortured, and throughout all of that I was constantly being racially abused. There was a constant barrage of, you're a white slag, you're a white whore, you're a fucking Gori, which is the Pakistani word for white person. So the racist abuse was non-stop. The religious abuse is real. Like, I was taught it as a type of othering. Like, our Pakistani girls are good and pure, and they cover themselves, they're virgins till they're married. But white girls are trash, they're whores, they all sleep with hundreds of men, they're all worthless. I don't think it's good to hide this information. Bueno, esto fue ocultado durante años por miedo a ser etiquetados de racistas. ¿Qué te parece todo esto? A mí lo que más rabia me da no es que esto ocurra, que evidentemente también. A mí lo que me da rabia es que aquellas personas que lo denuncian sufran persecución. A mí lo que me da rabia es que todo el sistema se confabule para que las personas blancas heterosexuales no podamos quejarnos de absolutamente nada, porque nosotros se supone que estamos en una especie de andamio de opresores. O sea, como hemos estado siempre arriba, esto es su relato, entre comillas, como siempre hemos sido opresores, no tenemos derecho a quejarnos de absolutamente nada. Y bajo esa premisa lo que han hecho es que muchas personas que compran este discurso sean incapaces de ver las consecuencias de todas estas políticas por miedo a ser tachados de racistas, de machistas, de homófobos, de absolutamente lo que sea. A mí lo que realmente me preocupa es cómo los medios de comunicación se han, digamos, cómo se han alineado con este relato, porque sin ellos nada de esto sería posible. Si la información circulara libremente y canales como el mío, canales como los de varios youtubers que sé que habéis traído aquí... Este también, bueno, esto también es YouTube, pues que parece la televisión. Entonces, eso es lo verdaderamente grave, y precisamente por eso creo que ahora mismo el siguiente paso de toda esta maquinaria satánica, incluso diría yo, es intentar silenciarnos los canales de YouTube a nosotros, porque somos los que intentamos dar una versión un poquito más acercada a la realidad. Sí, desde Bruselas ya se están de hecho avanzando en proyectos de ley para intentar
tomar ya las redes sociales. Se habló en campaña electoral, cuando iban a producirse las elecciones norteamericanas, de la posibilidad de vetar X, ahora que está en manos de Elon Musk, que ha entrado de lleno en campañas como la alemana a favor de AfD, que condena la inmigración ilegal. Por lo tanto, parece que también se están movilizando. Respecto al tema de Reino Unido, Samuel Vázquez seguro que también conoce muchísimo lo sucedido durante esos años. No sé si quieres hacer una valoración. He leído algún atestado, es cruel, de Rotterdam, donde 1.200 niñas tuteladas fueron violadas durante 20 años, de subir a una niña de 14 años, 15 años a una habitación, mantener relaciones sexuales, decirle que se fuera a la ducha, volver a subir, entrar otro, volver a acabar, vete otra vez a la ducha, volver a subir, así hasta 11 veces en una noche. Efectivamente se habló, la frase que nosotros, José Vallejo y yo escribimos en nuestro libro España, zona de confort criminal, de no digáis nada para no hacer zozobrar la nave multicultural, esto está en un informe policial, es decir, esto es así de dantesco, ¿no? Y efectivamente hay que tener en cuenta una cosa, que Alicia ya ha dado alguna pincelada sobre la integración. Tienen que venir de manera legal, solo faltaba, pero además tienen que tener la obligación de integrarse en nuestra cultura y en nuestras dinámicas sociales. No les podemos permitir crear sociedades y estados paralelos, porque sabemos cómo acaba eso, porque hemos visto cómo acaba eso en Francia y en Suecia. Y cuando digo no podemos permitir, no podemos permitir nada, ni el velo ni nada, porque el velo es solo un pasito hacia el pasito siguiente. Irán conquistando cada vez más cotas de poder hasta que llegue un momento en que no quieran renunciar a ninguna. Las bandas de bangladesíes y pakistaníes que violaron de manera sistemática durante 20 años en Rotterdam, en Inglaterra, a estas niñas, eran todos ciudadanos británicos y la inmensa mayoría no tenía antecedentes. Eran taxistas, eran camareros y eran ciudadanos británicos. No podemos regalar nuestra nacionalidad por el mero hecho de que hayas entrado de manera legal y no cometas delitos. Menudo logro, eso lo hacemos todos. Estamos aquí de manera legal y no cometemos delitos. Hay que obligarles, si tú quieres ser español, si tú quieres nuestra nacionalidad, si tú quieres permanecer con nosotros, me da igual el color de tu piel, me da igual tu orientación sexual, me da igual de dónde vengas, eso solo le importa a la izquierda para hacer política con ello, a mí no me importa, pero aquí tenemos una cultura que es la más libre y próspera que ha conocido la humanidad y tenemos la obligación de defenderla. No te pido que reces a mi Dios, no te consiento que cierres una calle, tires alfombras y reces al tuyo. No te pido que entres en mi iglesia, no te consiento que en el cole donde van mis hijas, las niñas menores de edad, les tapes la cabeza. Es así de sencillo. Si no lo entiendes, patada en el culo y billete de vuelta. Joder, qué grande. Vamos ahí. Un gran discurso, pero es cierto que al final este tipo de mensajes se escuchan solo en medios como este, canales como el de Jota y otros muchos youtubers, y es complicado que lleguen a los medios de comunicación, que son al final los que tienen esas fuentes de financiación, ya que reciben publicidad institucional tanto a nivel autonómico del Partido Popular como a nivel nacional del Partido Socialista. Al final los mensajes que llegan son los que interesan a este bipartidismo del que hemos hablado, y para mí una persona que ahora mismo representa a la perfección al Partido Socialista es Silvia Enchorrondo. Supongo que todos la conoceréis, la que lleva el programa de La Hora de la 1 todas las mañanas y que se ha convertido prácticamente en una agente sanchista defendiendo todas las leyes o todas las ideas que intenta vender el PSOE. Vamos a ver en concreto respecto a la inmigración un mensaje que lanzó y se viralizó en toda España, ya que era muy similar al que días antes había dado la portavoz del Partido Socialista en Ferraz. Escuchen. ¿En qué momento se ha perdido la humanidad? A mí me preocupa que hayamos perdido definitivamente la humanidad. De unos chavales, O sea, son chavales solos, que vienen solos en una barca, en un cayuco, travesías durísimas. en unas condiciones terribles, Han visto cómo morían sus amigos en el mar. arriesgando la vida. Algunos se la dejan en el mar. Menores, Son menores, hay niños que son niños, un crío de 12 años, tienen menos de 18 años. que solo buscan un futuro mejor, Vienen a buscar un futuro mejor. de humanidad. La humanidad, Es una oportunidad, una gran oportunidad. un poco de humanidad. ¿Dónde está la humanidad? ¿En qué momento se ha perdido la humanidad? A mí me preocupa que hayamos perdido definitivamente la humanidad. Jota, ¿qué te parece a ti esto? Nada, yo abogo porque dé su dirección y acoja a estos niños menores de 18 años en su casa, pero corriendo, ya que es un problema tan grave. Imagino que ella está dispuesta a poner su hogar. Mi amigo Rescue You ha hecho un vídeo muy bueno a todos estos progres diciéndole, ¿acogerías un inmigrante ilegal? Todo el mundo dice que sí. Dice, Mamadou, ven aquí. Cuando le extrae, dice, mira, aquí está. Y él te dice, sí, yo no tengo, yo vivo en el... Ah, no, es que yo no puedo. Ese vídeo es buenísimo y podríamos haber traído a Rescue You también para comentar todo esto.
también me interesa conocer la posición de Rebeca respecto a esto, ella que es periodista y que también ha visto, ¿no?, como en la gran mayoría de medios de comunicación este tema no se puede tratar. En este caso hablaban de miles de inmigrantes o de algunos que mueren en la travesía. La verdad es que son bastante pocos. También existe un término llamado naves nodrizas que podríamos entrar, pero lo haremos a continuación. ¿Cuál es el interés, tú que también trabajas en La Gaceta y se ha publicado mucho respecto a esto, en fomentar el negocio de la inmigración, ¿no? Porque también vemos muchas veces a ONGs, como puede ser Cruz Roja, Open Arms y otras muchas, que sacan tajada de esto. Incluso la propia Cruz Roja llegó a reconocer que mentía con la edad de los menas, diciendo que eran mayores de edad, para poder llevarlos a centros que ellos estaban regentando y poder recibir más subvenciones. No, en primer lugar, yo quería decir sobre Silvia Uchaurrondo que ella es culpable, ¿no? O sea, ella es una de las principales culpables. Silvia Uchaurrondo. Y Chaurrondo, ¿no? Ah, pensaba que... No, vale. ¿Qué pensabas? Estaba haciendo un chiste. Pensaba que estaba haciendo un chiste y estaba diciendo un mote. Chaurrondo. Vale, pues no hablo vasco, perdón. Perdón a ti, que además eres de Vascongadas. Bueno, dicho esto, Silvia Uchaurrondo, como se diga, es una de las principales culpables de lo que está pasando precisamente con la inseguridad de las mujeres, porque callar lo que está pasando es también condenar a más mujeres. Y eso yo creo que es un punto que hay que destacar. Por otro lado, respecto a esos menas, me gustaría verlos, ¿no? Quiero decir, a los menas reales, porque se ha visto, vemos imágenes habitualmente, se sabe además, porque así se ha confirmado, que la mayoría de las personas que vienen en esas barcas no son menores de edad y en la mayoría de los casos tampoco son mujeres, sino que son en su mayoría el 94% son hombres. Varones y el 90% son mayores de edad. Sí, lo que pasa es que al final es el mensaje que llevan vendiendo durante todos estos años, ¿no? Y por lo tanto los medios de comunicación se han convertido en colaboradores necesarios de este negocio, del que se beneficia el bipartidismo y del que después también se benefician muchas ONG. De hecho, en La Gaceta tú has publicado muchísimos artículos que destapan el negocio de Cruz Roja, por nombrar una de las ONGs que están relacionadas con todo esto, a cambio de acoger a esos inmigrantes ilegales, porque reciben generosísimas subvenciones de los diferentes gobiernos, que además luego utilizan pues en acoger a esos inmigrantes ilegales, pero también, por ejemplo, en tener muchísimas propiedades a lo largo de toda España, en que los trabajadores de esas ONGs tengan unos sueldos bastante altos, incluso en lingotes de oro, que esto es algo que también hemos contado en Gaceta. Y esto es algo que también traspasa ya no solo España, sino que traspasa las fronteras. En las últimas semanas se ha destapado cómo la Unión Europea y desde el Parlamento Europeo también se dedican subvenciones millonarias a diferentes ONGs, no solo para que defiendan la inmigración ilegal, sino también para que defiendan diferentes ideologías, las denominadas ideologías woke, y que se vayan implantando en diferentes naciones. Es decir, el recorrido del dinero para fomentar la inmigración ilegal y fomentar todo ese tipo de ideologías es larguísimo y es muy difícil de seguir, ¿no? y de frenar también, pero es algo que está ocurriendo. Yo respecto a los medios de comunicación, que así como periodista es una de las cosas que también evidentemente más me preocupa, ¿no? Y más me atañe, ¿no? Por el papel que tenemos los comunicadores en este sentido, a mí también me gustaría preguntarle a Silvia si ella conoce a una periodista que se llama Lara Rogan. Fue una periodista que cuando en el año 2011 cayó el expresidente egipcio Mubarak en la Plaza Tahrir, precisamente se trasladó allí para cubrir lo que estaba ocurriendo, ¿no? Las celebraciones en la Plaza Tahrir. Esta periodista, Lara Rogan, fue acosada por decenas y decenas de hombres, se la rodeó durante horas, se la despojó de toda su ropa, se la metió mano en absolutamente cada parte, cada centímetro de su cuerpo, como ella después ha relatado. Y lo llamativo es que si yo preguntara a los oyentes, o incluso os pregunto a vosotros si sabéis quién es Lara Rogan, probablemente ni la conocieseis, ¿no? Y cómo es eso, algo que sí que ha ocurrido, algo que pasó en Egipto, en aquel momento en la Plaza Tahrir, antes Samuel se refería al Tajarrús Gamea, y cómo esa barbarie ya se ha implantado en diferentes naciones de Europa. En el año 2025, en Nochevieja, en Alemania, hubo varias belgas que fueron acosadas por inmigrantes, había pasado antes también en Milán en el año 2021, ocurrió también en 2015 en Colonia. Es decir, cuento todo esto porque es algo que pasa,
que incluso ha ocurrido a una periodista, en este caso norteamericana, que ella misma lo ha relatado, lo ha denunciado, pero ¿cómo parece que esto no se cuenta, ¿no? Que esto sí que Claro. está, que esto está pasando, ¿no? Hay que dejar claro que a pesar del discurso impuesto desde colegios, universidades y platós de televisión, nosotros, los occidentales, somos ahora mismo los menos racistas del planeta Tierra. El continente más racista del planeta Tierra es África, donde el racismo llega al componente tribal, es decir, entre tribus. El delito de trata de blancas, el delito de trata de mujeres no se llama trata de blancas porque se escogió un color al azar, sino porque piratas bereberes entraban y hacían incursiones en Europa, raptaban a miles de mujeres blancas y las llevaban para venderlas como objetos sexuales en África. Y no es a nuestros hijos a los que hay que educar, no es a nuestros hijos a los que hay que dar charlas en los colegios y comerles la cabeza. Las víctimas somos nosotros. No sé, esta periodista cuando habla de derechos humanos y de humanidad, cuando el gobierno que te ha hecho a ti millonaria, llegó al poder, en España se habían agredido sexualmente unas 1.900 mujeres. Vamos ya por 5.000. ¿Dónde está la humanidad en la protección de esas niñas? Esas son nuestras niñas. ¿Dónde estás tú para denunciar eso? Como dice Rebeca, cuando no lo denuncias, cuando lo ocultas, eres en parte responsable también del problema. Y tú puedes ser escudo de quien te dé la gana. Yo sé de quién voy a ser escudo. Yo voy a ser escudo de esas niñas. Me sube la testosterona, Samuel, ¿eh? Muy bien, muy bien. Luego otro tema que también, mencionando el vídeo que hemos visto de Silvia Enchorrondo, me resulta bastante incoherente por parte de quienes defienden este tipo de inmigración masiva, es que estén todo el rato con la palabra insolidario en la boca, cuando realmente, y como hemos demostrado con datos, el 90% de los que vienen son mayores de edad y el 94% son varones, lo que están haciendo ellos precisamente es fomentar que las naciones que están perdiendo a este tipo de personas, de individuos que acaban llegando a España, estén perdiendo a su principal mano de obra, a la que tiene que pagar las pensiones de los más mayores, y lo que está haciendo es también esa rueda, ese círculo constante de todo países perverso. pobres, claro, Es un ciclo perverso. los países que son pobres van a ser más pobres, y sin embargo los países que a priori son más ricos o se han desarrollado antes, también van a entrar en ese proceso de pobreza, porque al final, entre la mezcla cultural y el exceso de personas que muchas no trabajan pero sí que viven de ayudas, lo que estás fomentando es lo mismo. No sé si querías añadir algo, Jota. Yo quería decir una cosa, y esto es una cosa que esto es un índice de seguridad de las mujeres de Georgetown que yo utilicé. En el 2018 creo que España estaba en el puesto, en el top 6, si mal no recuerdo. Quinta llegó a estar. Llegó a estar quinta. Países más seguros para las mujeres. 7, 8 años después de gobierno progresista, muy feminista, hemos decaído por debajo del 21. Es decir, mucho relato, poco dato, es lo de siempre con estas personas, y yo lo que quiero traer a la mesa un poquito es qué podemos hacer para convencer a todas esas charosaurios, a todas esas personas que por desgracia son incapaces de ver que su voto lo único que está haciendo es que sea más inseguro y más difícil prosperar y salir a la calle en este país. Bueno, yo entiendo que al final detrás de la inmigración no existe solo también un interés político, sino un gran negocio, y de esto también me gustaría hablar con Alicia. Rebeca. Antes de que hable Alicia, porque esto lo hablé con Alicia precisamente a raíz de lo que acabas de decir, que es muy importante. Ahora sabéis que me parece que creo que es entre 18 y 24 años. Creo la intención de voto de los jóvenes, el primer partido es... Sin duda Vox, es Vox, 27 y pico %. Pues esto lo hablé contigo allí cuando vimos aquel escenario de degradación que vimos allí, y yo le decía a Alicia, llegará un momento, porque llegará, el que los hijos, y tienen todo el derecho del mundo, pidan explicaciones a sus padres por los barrios que les dejaron, por el mundo que les dejaron, y se pongan delante de ellos y les digan, si tú no viviste en un barrio así, ¿por qué me has dejado a mí un barrio así? Y tienen todo el derecho del mundo a hacer esa queja, porque creo que Rebeca empezó su exposición primera así. Nuestros abuelos nos dejaron un mundo mejor a nosotros, es un pacto generacional que hay que cumplir. Nuestros abuelos le dejaron un mundo mejor a nuestros padres nos dejaron un mundo mejor a nosotros, y nosotros, por primera vez, quizá no estemos cumpliendo con ese pacto. Claro, quizás de ahí también la famosa frase de tiempos duros hacen hombres fuertes, tiempos positivos, pues no tanto, ¿no? O generan más desinterés. Hemos mencionado el tema del gran negocio, ¿no? Cruz Roja, antes hablaba Rebeca sobre esta ONG, recibió, por poner un ejemplo, en el año 2023, 513 millones en subvenciones del gobierno, y de ellas el 92% fue a parar a los sueldos, es decir, a pagar sueldos, no a ayudar de forma humanitaria a estos inmigrantes. ¿Qué te parece la situación en general? Y tú también en Cataluña, que habrás visto moverse a muchas ONGs, ¿realmente crees que están fomentando, ayudando? Yo no voy a hablar de ONG, yo voy a hablar de la Generalitat de Cataluña.
Cataluña es la primera región que se inventa un departamento de igualdad y feminismos, la primera región. Y precisamente ayer, hablando con Mónica Lora, le dije, oye, ¿qué partida presupuestaria se destina a este chiringuito? Y bueno, os lo he traído apuntado porque es increíble. O sea, esto se inventó en 2021, curiosamente, cuando a Vox entró por primera vez en el Parlamento catalán. Se inventó este chiringuito en 2021. Y la partida presupuestaria destinada supuestamente a defender los derechos de las mujeres era de 46 millones de euros. En el 2022 fue 91 millones de euros. En el 2023, 116 millones de euros. En el 2024, 156 millones de euros. Entonces, claro, es inexplicable que cada vez metamos más pasta en todos estos chiringuitos, pero de la misma manera cada vez hay más delitos contra las mujeres, más delitos contra la libertad sexual y más delitos contra todo. Es que necesitan que haya esos delitos para poder argumentar el gasto. Evidentemente. Bueno, de hecho, yo el otro día estuve en un canal, en el canal Tarrasa, en el canal de mi ciudad, y claro, la señora de Esquerra me decía, no, es que esto hay que seguir invirtiendo porque tenemos que acabar con la cultura patriarcal que está instalada aquí. Yo digo, no, lo que hay que dejar es de importar culturas precisamente que atentan contra los derechos humanos y contra los derechos de las mujeres. Y sin embargo, si tú, digamos que te dejas influenciar por lo que te cuentan los medios de comunicación, parece que en España los únicos casos de machismo que han existido han sido la Manada en Pamplona, el pico de Rubiales ahí en Hermoso y la violación de Dani Alves, o ya no, evidentemente, ya que el caso ha sido tumbado, pero la presunta o lo que decían que había sido una violación. Solo se ha hablado de eso. Yo creo que hemos llegado a un punto que es algo que tenemos que aceptar las mujeres, nos guste o no, o por lo menos estamos en esa dirección, y es que si somos mujeres españolas, si somos mujeres blancas y eres agredida por una persona que es inmigrante o que es de origen extranjero, no tienes los mismos derechos. O sea, yo creo que hemos llegado a un punto en España en el que tenemos que asumir esa premisa. Si una mujer blanca denuncia una agresión de estas características cometida por un inmigrante ilegal o alguien extranjero, no va a tener el mismo recorrido que si esa agresión es cometida por una persona española. Y eso es lo que esa es una realidad, nos guste o no reconocerla, que evidentemente no nos gusta nada. Pero es que hablábamos antes de la sumisión, ¿no? Y al final es que no es solo que haya complicidad respecto a lo que no se cuenta en los medios de comunicación, lo que no se denuncia, es que también incluso se promueve la sumisión a estas culturas. Que tenemos que recordar que desde el Parlamento Europeo ha habido campañas a favor del uso del velo. O sea, no es solo ya que las feministas incluso estén aceptando el uso de una prenda que lo que implica es que la mujer vale menos que el hombre, sino que desde el Parlamento Europeo, desde las instituciones, se está ya vendiendo el uso de esta prenda y promocionando. Y es un mensaje además que está calando, porque ya incluso puede haber mujeres que digan, no, esto no lo voy a contar porque como esto me ocurrió con un inmigrante o con una persona extranjera, no lo voy a decir porque enseguida me van a acusar de racista, ¿no? O incluso ya se están aplicando conductas, se están induciendo conductas para hacer frente a esta inseguridad que no van por el camino de denunciarla. O sea, por ejemplo, me explico. Se vende el velo desde el Parlamento Europeo, ¿vale? Por ejemplo, cuando ocurrió en Colonia también la agresión sexual a la que me refería en una Nochevieja, ¿qué es lo que dijo la alcaldesa de Colonia? Que había que aplicar códigos de conducta para las mujeres para que pudiesen hacer frente a estas situaciones. Es decir, la solución no fue decir a esta gente que meterla en la calle o expulsarla a sus países, evidentemente, y que no vuelvan nunca más a Colonia. No. Lo que se dijo es, vamos a enseñar a las mujeres cómo deben comportarse en una situación de estas características. Y es un mensaje parecido al que se envía cuando se dice a las mujeres que tienen que utilizar el velo o cuando se promueve desde la Unión Europea, ¿no? En París, de hecho, cuando se empezó a ver, cuando las parisinas empezaron a ver que estaban aumentando las agresiones sexuales y que, por ejemplo, estaban aumentando en sitios como el metro, empezaron a difundir entre ellas, porque ya era algo que habían asumido, que tenían que llevar una camisa por si acaso en el metro para taparse, por si iban muy desvestidas. Sí. Es decir, no es solo que se calle, sino que se promueve ya esa sumisión. Bueno, y en Alemania han hecho vagones para los que solo pueden acceder mujeres, lo cual también es distópico, claro, ¿no? Que sí, al final, totalmente. Parece que también aprovechan, ¿no?, para
utilizan la inmigración para, evidentemente, fomentar y dar vida a todo este negocio que tienen montado, y también para argumentar todas las barbaridades que se están llevando a cabo con el tema de la ideología de género y ese constante enfrentamiento entre hombres y mujeres, cuando realmente yo creo que, al menos en esta mesa, que somos casi 50-50, yo me pongo en medio y todos estamos de acuerdo en lo mismo, en que al final ahora mismo hay un riesgo para Occidente, que es la importación de culturas que están en contra de los derechos de la mujer. Y parece ser que en España lo raro es decir que una persona, por ejemplo, que comete un delito sexual merece no salir de prisión en su vida. Y si es extranjero, merece ser deportado en el minuto 1. Pero eres radical por decir eso, porque tienes que creer en la readmisión. Totalmente. Y sin embargo, los que han abanderado discursos feministas que supuestamente son los que ayudan a la mujer son los que están fomentando a través de subvenciones millonarias a ONGs que se dedican a esto la llegada de inmigrantes ilegales, y por otro lado a los que han cometido delitos de carácter sexual, la ley del solo sí es el ejemplo perfecto, se les está beneficiando y están pasando entre 1 y 2 años en prisión. Por lo tanto, ¿qué lugar queda para la mujer? Realmente ¿Y por qué la mujer no despierta y sigue siendo la que apuesta por cada vez despierta más, ¿no? Hemos hablado de los medios de comunicación, Rebeca lo ha mencionado, y me gustaría también mostrarles cómo, pese a que muchos de los medios subvencionados por PP y PSOE evitan a toda costa hablar del problema de la inmigración, cada vez son más las voces que no pueden controlar, sobre todo a pie de calle con reporteros, que denuncian el problema de la inmigración y que hablan abiertamente de que España cada vez es más insegura. Escuchen. Ellos empezaron a ponerse muy nerviosos, de repente sacaron los machetes y vamos, es que yo aluciné. Me he criado aquí y estoy alucinando con todo lo que veo. ¿No tienes miedo en ningún momento? Es decir, tú pasas por ahí, los ves, te quedas mirando y ¿no te da miedo que vayan a por ti? No, de hecho, mirando no me quedé. Cuando vi que ya se empezaron a moverse, a correr y se gustar, dije, me voy. ¿Y esto es habitual? Es decir, ¿se pelean todos los días con machetes allí? No todos los días. O sea, yo aquí es la primera vez que lo veo en este parque. Y ya, de hecho, yo desde pequeña me he criado en este barrio y así con machetes es la primera. ¿Y sabes por qué se peleaban? ¿Por un tema de drogas? ¿Por un, no sé? No tengo ni idea. Sí que de verdad que tengo entendido que eran 2 grupos diferentes y bueno, si son 2 grupos diferentes, pues más o menos puedes diferenciar, ¿no? Pero ¿qué puede ser? ¿2 grupos diferentes de qué? ¿De nacionalidad, de jóvenes, de bandas, de qué? Sí, claro. Es que tampoco quiero decir mucho porque luego te llaman racista, ¿sabes? No, dilo. Entonces, si es lo que es. Sí, entre magrebís y latinos. Pues ya está, eso es. Así de claro, María Ángeles. ¿Tú crees que tenéis en Badalona un problema de inmigración, María Ángeles? Un poco bastante, sí. De 4 de estos últimos 5 hay unos nexos de unión, que son las armas blancas, el ambiente delictivo y la presencia de personas de nacionalidad extranjera. 4 de 5, como mínimo, es por estos casos. Entonces, si para él no es preocupante, es que ya ha cogido el discurso político y no policial. Este señor ya no es policía, es político. ¿Y estamos hablando de cifras habituales o estamos hablando de cifras estratosféricas? Hay bastantes, lo que pasa que hay, por desgracia... A ver si lo reformulo. Lo reformulo. Trapero dice que las cifras de homicidios en Cataluña son más o menos las mismas que había el año pasado, las que hay ahora mismo, que no ha variado. Pues tenemos un grave problema. Si en 1 mes y 4 días llevamos 8 asesinatos, yo particularmente creo que tenemos un grave problema y que los políticos tendrían que mirárselo. Mira el caso de Bailén, cómo puede ser que un pueblo tranquilo esté acojonado por unas ocupas y no se puede hacer nada. ¿Os acordáis todos de Henry, el señor ese que pegó a un bebé descaradamente y violentamente en la montaña de Montjuïc? Este señor está por Montjuïc ya agrediendo a otras personas. Algo falla. ¿Y a qué lo achacas, Lola, este aumento de la inseguridad? Yo lo tengo claro, pero no sé si es muy popular decir esto por la tele. Yo creo que es debido a la inmigración ilegal, que quede constancia que la gente que entra con ganas de trabajar, incorporarse y hacerse de los nuestros, tenemos las manos abiertas para todo el mundo que quiera venir. El problema está en la inmigración ilegal que se está dejando entrar, yo creo que a manos hechas y conscientemente por parte del gobierno, y que después lo lamentamos los ciudadanos de pie, ¿no? ¿Por qué crees que el gobierno está conscientemente dejando que entren inmigración ilegal? Bueno, porque les conviene, está clarísimo, les conviene. Yo creo que tienen algún acuerdo con
con Marruecos y que nosotros desconocemos, y por eso está habiendo este tipo. No lo podemos probar, obviamente, ¿no? Pero eso está clarísimo. Y no hablo solamente de Marruecos, de todas las nacionalidades. Yo creo que el gobierno ahora mismo no está haciendo nada al respecto, y lo padecemos los ciudadanos, por desgracia, porque ellos están muy bien cubiertos y a ellos no les va a pasar nada. Lola. Los que estamos en la calle somos los que más sufrimos estas consecuencias. Bueno, son muchas las voces que ya se atreven a denunciarlo públicamente, y ahora les voy a dejar para mí un vídeo que es una obra maestra, porque directamente en Televisión Española, actualmente tomada por el gobierno de Pedro Sánchez, quisieron crear un programa nuevo llamado 59 segundos, en el cual querían mostrar cierta pluralidad, invitando a pues voces de todos los partidos. Evidentemente de Vox creo que no ha ido ninguno. Bueno, fue, si no me equivoco, una o dos personas, pero directamente del público respecto al tema fue Julia Calvet. Para que un sinvergüenza la insultara. Efectivamente. Y el otro día también fue bastante curioso ver cómo una persona del público salió a hablar y abiertamente defendió todos los postulados de Vox en materia de inmigración. Escúchanla. Hay una persona del público que quiere hablar. Hola, buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Buenas noches, soy Ana. Ana, adelante. Me gustaría sobre todo puntualizar que esto no es una cuestión que dependa del color de la piel, raza o nacionalidad de una persona, sino de la capacidad de adaptación a una forma de vida y cultura. Con esto quiero decir que aquel inmigrante que viene aquí a respetar, a trabajar y sobre todo legalmente, bienvenido sea, y las puertas de nuestro país las tiene abiertas. Pero ante aquel inmigrante que viene aquí dando una patada en la puerta, generando violencia, delincuencia y sobre todo a abusar de unas ayudas sociales, ante este inmigrante, billete de vuelta ya, ¿no creéis? Pablo, ¿qué le respondes Se a dice Ana, Pablo? que la migración tiene que ser legal. Cuando Franco creó el Instituto Español de Migración en 1959 y hasta el 66, más de la mitad de los emigrantes españoles que fueron a Alemania, Francia, Bélgica, Países Bajos, Suiza o Gran Bretaña eran migrantes ilegales. ¿Qué pasaría si les hubieran dicho lo mismo a los emigrantes ilegales españoles que tenían que ir a esos países? Es mentira, es falso. Ana, Y responde. que me quedan 24 segundos. Pero te paramos el tiempo. ¿Quieres que Ana te responda? Si quieres continuar, Ana, respóndele. Mire, señor Iglesias, solo le voy a hacer una pregunta. Me gustaría que le preguntase a todas esas mujeres que han sido este mes violadas en Cataluña por personas, ¿de dónde? ¿Inmigrantes ilegales o legales? Búsquelo. Pero Ana, ¿en qué datos te basas para decir eso? Ana, perdona, ¿en qué datos te basas para hablar de esas mujeres violadas por inmigrantes ilegales? ¿De dónde sacas esa información? De la INE. ¿De la INE? ¿Y qué información es esa? Bueno, hay muchos Me parece datos. muy grave lo que estás poniendo sobre la mesa si no lo basas en unos datos fiables. Bueno, el 91% de violadores este mes en Cataluña han sido de procedencia ilegal. Bueno, ¿qué queréis aportar? Vamos a ver, cuando yo decía antes lo de la necesidad de una política de inmigración ordenada, me refería precisamente a esto. Y cuando hablaba del relato de la izquierda, que es el que ha hecho Pablo antes, el decir, bueno, todo aquel que no piense exactamente como yo es directamente un fascista. Bueno, pues datos del Ministerio del Interior de lo que llevamos de 2025, el 50% de asesinatos a mujeres han sido cometidos por extranjeros. Ministerio del Interior, controlado por el señor Marlaska, que pertenece al gobierno de Pedro Sánchez, para que lo sepan en Televisión Española. No sé a vosotros qué os parece, bueno, en primer lugar yo creo que Pablo Iglesias no merece ni mención, Jota, pero el hecho de que ya haya voces que se atrevan a disentir, ¿no?, con este consenso en lo respectivo a la inmigración en la televisión pública y otras privadas. Pues nada, me parece que ya cada vez la gente está despertando cada vez más. Que tú ignores la realidad no significa que puedas ignorar las consecuencias de la misma, y por desgracia muchas personas que no son capaces de analizar datos sí que son capaces de vivir en sus propias carnes las consecuencias de las políticas que llevamos teniendo en Europa tanto tiempo. Así que me alegra muchísimo saber que las personas cada vez tienen menos miedo a decir la realidad. Y hablando de racismo, porque la gente que opina como el antiguo Coleto suelen opinar que todo esto es un discurso racista. Quiero decir que la hispanidad jamás ha sido racista. Nosotros tenemos en nuestro haber y en nuestra gran historia a personajes como Juan Latino, que fue la primera persona catedrática de color. Como bien dijo la señorita del vídeo, es un tema de integración. La hispanidad jamás puede ir ligada a un discurso de supremacía racial. Al mestizaje, vale. Somos un pueblo de mestizaje, desde los visigodos hasta, bueno, desde Roma.
y somos los herederos del Imperio Romano. Por tanto, los romanos integraban a las personas dentro de su propio imperio. Así que me parece un discurso de llamar racismo al sentido común, pues una herramienta de manipulación política muy hábil, porque la gente tiene miedo a que le tachen de cosas negativas. Sí, bueno. Hay que perder ese miedo y hay que decir lo que uno piensa independientemente de las etiquetas que te pongan. Y hay que decir también que Pablo Iglesias es un zote, un piltrafa intelectual, no da para más el hombre, tiene 2 neuronas en la cabeza, pero las tiene enfadadas, no se hablan entre ellas. Puede engañar a chicos de 17 años en la universidad que todavía no tienen pozo vital y cultural, cada vez engaña menos, es evidente, está obsesionado con Franco, la inmigración española hacia Alemania y hacia otros países fue una inmigración que aceptó integrarse en lugar de acogida, que fue a trabajar, y siempre habrá algún delincuente como en todos los sitios, pero la inmigración básicamente fue a buscar un futuro mejor, aceptó las normas y los códigos sociales del país que le recibieron, se integró en ellos, y eso no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo en la actualidad, con lo que ha vivido Francia, con lo que ha vivido Suecia y con lo que vive España desde hace 5 años. La migración o los sistemas migratorios o los procesos migratorios es un país que emite por unas necesidades, guerra, hambruna, un país que recibe por otras necesidades, explosión industrial, mano de obra, necesidad de mano de obra, y un circuito de personas con una cartilla sanitaria, un pasaporte y una creencia real de que vas a buscar un futuro mejor y que vas a aceptar las normas del país a donde llegas. Eso siempre es bueno, me da igual el color de tu piel, eso siempre es bueno. Lo que vive España desde hace 5 años son procesos de inmigración ilegal desbordados en el espacio y en el tiempo, procedente de culturas, muchas ocasiones, incompatibles con la nuestra, y que trae a miles de personas que no solo su cultura es incompatible con la nuestra, sino que no tienen ninguna intención de integrarse, y eso está destrozando nuestras calles y destrozando nuestros barrios. Aunque Pablo Iglesias no lo sepa, porque en cuanto hizo 4 duros, se compró una mansión ahí en La Navata y él no lo vive. Protegida por la Guardia Civil, a la que él constantemente está tirándole mierda. Quiero decir una cosa, para resumir, básicamente no... ¿Esto es una invasión o no? Yo sé que esta palabra me puede meter una querella por ello, pero... ¿es una invasión o no es una invasión? Porque yo cuando veo que muchísimos jóvenes en edad militar a lo largo de la historia han entrado en un continente moderna, con intención de hacerse con pequeños espacios y aplicar su propia ley y no integrarse, no se puede considerar inmigración. Claro. Pero una invasión, en la terminología clásica de invasión, de asaltar con un ejército violento otro país, es evidente que no lo es. Pero también es evidente que tiene unos efectos muy parecidos a los de una invasión. Es decir, nuestra civilización está construida dentro de muros, dentro de murallas. Si vais a Ávila todavía, hay una muralla casi al completo y preciosa y bellísima. Ahí dentro construimos civilización, por amor a lo de dentro, no por odio a lo de fuera. Se permitía entrar porque tiene puertas a aquellas personas que venían a mercadear, a vender sedas, a lo que fuera. Y se cerraban las puertas cuando venían jinetes a caballo intentando acabar con tu civilización. La civilización, ¿cuándo termina? Cuando se asaltan esos muros, cuando se invaden esos muros y se derriban. Nosotros tenemos un peligro porque ahora les hemos abierto la puerta, la historia nos da la mitología del caballo de Troya, sabemos lo que puede pasar y evidentemente las puertas están abiertas, pero tenemos el deber de proteger lo nuestro, tenemos el deber de proteger nuestra civilización. No es una invasión clásica, no ha venido un ejército con espadas y escudos a invadirnos, pero los efectos de lo que está pasando pueden ser muy parecidos a los efectos de las invasiones clásicas, es decir, el acabar con nuestra civilización. Y sobre todo sabiendo que además el rey de Marruecos en más de una ocasión ha dicho que para él lugares de España como son Ceuta, Melilla o Canarias son parte del reino marroquí, de lo que antes fue Al-Ándalus, ¿no? Entonces, ese método que pueden estar utilizando en la actualidad de exportar constantemente inmigración, y además no inmigración precisamente que vaya a fomentar el progreso de España, sino todo lo contrario. De hecho, estamos viendo cómo constantemente lleva a cabo excarcelaciones por motivos infames, como puede ser el aniversario de cualquier cosa que se celebre ahí en Marruecos, y incluso gente acusada de asesinato sale de la prisión y son seguramente los primeros que luego pues se les demande cruzar la valla a cambio de otros beneficios, o ya el beneficio de salir de prisión puede ser ese, ¿no? Eso podría dar lugar a estudio. Comentabas un tema muy interesante que es el de España. Yo creo que es quizás el país menos racista del mundo, o por lo menos fue el primero. O al menos históricamente. Exacto, el primero que abolió la esclavitud hasta 200 años antes que el Reino Unido. El primero también que invirtió fuera de sus fronteras millones y millones para llevar a cabo pues universidades o edificios que ya son historia. Y una evangelización. Exacto, el resto de países de Iberoamérica, frente a la farsa de que España fue allí a ejecutar las realidades
y lo muestran los datos, ¿no? Quien pueda seguir, cualquier historiador que realmente ha profundizado en esto, no los lo datos, descubrirá. También las caras, perdona. Bueno, claro, Google Maps, Google Maps, si son todos mestizos o indígenas, si es que nos mezclamos. Vete a buscar un indio a Chicago. El 90% sí, están en reserva. Exacto, el 90% de víctimas que fueron por enfermedades. Fueron por enfermedades que se transmitieron de un continente a otro, o también porque el imperio entonces dominante allí quiso ir a la guerra contra todos los demás que se unieron al bando nacional español, al bando de... Bueno, al bando de Isabel la Católica, de los Reyes Católicos, comandados, si no me equivoco, por Hernán Cortés, sobre todo en México. Entonces, al final, todo esto es una farsa, son otros tiempos, pero creo que incluso hoy la figura de Hernán Cortés, si la analizamos a fondo, podría ser defendida y saldría bastante fortalecida. Hemos estado hablando de lo que está ocurriendo en los medios de comunicación. También me gustaría, entrando de lleno en algunas casi no-go zones, creo que todavía no podemos usar ese término, pero recientemente Ignacio Garriga, que tenemos hoy a Alicia, también compañera de Vox Cataluña, entró en Salt, un lugar en el que existió una polémica que yo creo que sí que llegó a toda España, ya que intentaron asaltar una comisaría de policía por el simple motivo de que a un inmigrante ilegal no se le estaba permitiendo ocupar una vivienda. Es todo distópico, pero es así, tal y como lo cuento. Vamos a ver directamente, antes de preguntarte, cómo es recibido Ignacio Garriga cuando va a ese barrio. Bueno, parece que estos guetos de inmigrantes que se están empezando a formar, sobre todo de países como Marruecos, Argelia, tienen claro cuál es su enemigo, cuál es el partido que realmente quiere plantarles cara para acabar con este tipo de problemas de inseguridad que sufre Cataluña y toda España. Y también tienen claro cuál es su aliado. De hecho, vamos a escuchar ahora cómo muchos de ellos, en otras circunstancias, han elogiado a Pedro Sánchez y han abogado porque el voto sea hacia el Partido Socialista. Escuchen. Droga hay mucho aquí. No le quitarla, chicos. Hay traficantes aquí. ¿Hay traficantes dentro del centro? Sí. ¿De verdad? Sí. Ostras. ¿Los chicos se meten drogas, se meten cosas? Sí, pastillas, chicos, faltan mucho. Hay problema aquí un poco con los drogadores o con otros africanos. Chavales, deja coger ropa, ¿sabes? No puedes ducharla ahora que quieres. ¿Hay pelea en el centro? ¿Alguna vez pelea, pegar? Con negros siempre. ¿Os peleáis con los negros? Sí, con africanos, sí. ¿Y por qué? Vinimos acá a España. Por nada, él mira, el otro mira tampoco, dice, ¿qué quieres? Boom, ¿Y os pegáis? Sí. Con los africanos, con los... Sí, los mayores, vinimos aquí con 25, mayores 30 años. Decimos, tenemos 15 días. Aquí hay algunos con 25 años. Sí, como mi padre. Pero si es... Hay algunos que duermen con nosotros, tenemos hijos, te lo juro. ¿Sí? Sí, tenemos hijos y casados en la país. Como el gobierno dice que son todos pequeños. Oye, ¿y aquí se fuma? ¿Fumar, cigarro? Hay chicos que fuman, pero no todos fuman. Fuma. No todos fumamos, pero tienes razón entrar al baño, fumar, no has visto que nadie puede ser. Fuman en el baño y ya está. Ven aquí por la noche a ver este parque como... Hay todos chicos, estaban... Vivirá con los chicos de 2 años. 12 años vivirá con aquí 11 años. Sexo de un chico de un centro con trabajadora. Hay mucho, no está en un piso, hay todos pisos. Cuando algo chico está mayor, no está pequeño como el cara pequeño, hacer con una drogadora. Sí, pero después Pero las trabajadoras, dices. Sí, pero después de entrar con... Hay muchos centros aquí de Madrid, ¿sabes? Hay chicos, salen con los drogadores en tu casa. ¿Con las educadoras? Con su casa, sí, con los drogadores. ¿Sabéis quién es el presidente de España? Pedro Sánchez. Sí. Presidente. ¿Y te gusta? Sí, tienes papeles, tienes comida, tienes ropa, tienes todo. Si quieres, ven. Muchas gracias por todo. Chicos. Y te quiero Gracias. mucho. Aquí habéis visto gente que roba. Ya, mucho. ¿Sí? Gracias, Pedro Sánchez, por todo. Pues 4.000 menas que va a repartir el gobierno por toda España. Dicen que son niños indefensos que huyen de la guerra. Hemos estado en este centro de menas de Madrid, en Hortaleza, y ya habéis visto la realidad de lo que hay aquí dentro.
Bueno, Alicia, parece que esto es lo habitual ahí en Cataluña, ¿no? Supongo que en este caso hablan de Pedro Sánchez, pero si les preguntases por el separatismo también hablarían bien de todos ellos. Quizás se excedan de Alianza Catalana, pero bueno, en general parece que está bastante normalizado que sean ellos los beneficiados de todo tipo de ayudas y sin embargo los que lo condenáis pues seáis apartados o señalados constantemente. Mira, primero voy a hablarte de lo de Salt. Lo que ha ocurrido en Salt es que el Ocupa, que estaba aquí de manera ilegal y tal, y que exige la casa y todo esto, es el imán, que es el líder de la comunidad. Y detrás del líder de la comunidad hay todo un ejército dispuesto a través de la fuerza a imponer su nueva autoridad. Y además lo han hecho yendo a la comisaría de los Mossos d'Esquadra para decirles, hey, que aquí estamos nosotros y que ahora mandamos nosotros. Y encima el alcalde, ¿qué hace? Pues encima el alcalde, pues ojo, que a lo mejor también le da el piso al imán. Es decir, es que es el claro ejemplo de cómo se está instaurando el islamismo en Cataluña, que ya se hace a través de la fuerza. Por cierto, una noticia de última hora, creo que ayer mismo la publicábamos en Gaceta. Según los últimos datos del CIS catalán, Vox ya es el partido que más crece en toda Cataluña y no solo eso, sino también el que más simpatía genera, pasando del 2,5 al 5%, es decir, doblando la simpatía entre los ciudadanos catalanes. Pues mira, esto es importante. Además, voy a hablar también de los jóvenes. Nosotros hace unos días hicimos una manifestación contra la islamización, no solo de Cataluña, sino de toda España. Partía de Tarrasa y pretendemos hacer este movimiento en todos los municipios de España. Y precisamente, pues bueno, lo que está pasando es, como ya te he dicho antes, que el separatismo ha abierto las puertas a toda esta gente que viene aquí, no solo pisoteando nuestras fronteras, sino con una clara intención de imponer, a través incluso de la fuerza, como ya hemos visto en Salt, su nueva autoridad. El islamismo, además, tenemos que decir que es una ideología político-religiosa que se acompaña de un brazo armado que es el yihadismo, que no se habla del yihadismo y que también Cataluña, también por supuesto, lidera el ranking de más detenciones por yihadismo, lo lidera Badalona, seguido de Tarrasa. De hecho, ha habido una última noticia de que han detenido, han condenado a 2 años y medio de prisión a un tiktoker, Sí, que hacía, digamos, publicidad llamadas encubierta. A la yihad, sí. Cada vez se están Nordin Workout, ¿no? Sí. Yo tuve mi guerra con él, ¿no? Sí, Cada vez tenía más de 100.000 seguidores. Cada vez se están abriendo más mezquitas en Cataluña. Y ojito con las mezquitas porque son centros de adoctrinamiento. También nos estamos encontrando que una nueva forma de captación yihadista en Cataluña están siendo los centros de boxeo. Se están abriendo centros de boxeo por todas partes. En Tarrasa, por ejemplo, han abierto un centro de boxeo que, curiosamente, no sé si os acordáis de los atentados de Bataclan, sí. Pues el imán, que supuestamente ideó pues todos estos atentados, el hermano es de Tarrasa. Es de Tarrasa. El imán este es de Tarrasa. Y ahora resulta que el hermano está regentando un gimnasio de boxeo también en Tarrasa. Y la propia policía te está diciendo, ojito, porque está pasado de ser un tío adaptado más o menos tal, a empezar a vestir ya con la chilaba, a llevar la barba esta que llevan ellos y tal. Dice, ojito, porque esto es un centro de adoctrinamiento yihadista y de aquí van a salir muchos jóvenes que claramente van a hacer una llamada a la yihad. Es decir, que hay que tener mucho cuidado con los centros de culto, con las mezquitas y también con esta nueva forma de captar jóvenes a través de los centros deportivos, sobre todo del boxeo. Rebeca. No, yo creo que es evidente que existe un problema gravísimo respecto a eso en Cataluña y respecto a lo del yihadismo. A veces comentamos si la inseguridad y esta delincuencia que viene de la inmigración tiene que ver o no con la religión. Yo creo que tiene que ver con lo que comentaba antes Samuel, que es más que provienen de estados fallidos, ¿no? En los que directamente recurren a la violencia para todo, pero también hay que reconocer algo, y es que, nos guste o no, el Islam ahora mismo es la única religión que exporta a terroristas, a yihadistas que están cometiendo atentados en Europa, y eso es una realidad. No hay ninguna otra religión ahora mismo ni que defienda esa sumisión de la mujer y que la mujer no vale lo mismo que el hombre, ni que tampoco que esté exportando terroristas y yihadistas a otras naciones. Y había una cosa que preguntabas antes que me parece muy interesante y que yo creo que también es clave, y es por qué, con todo esto que hemos comentado en esta mesa, las mujeres
mujeres no votan o no eligen a partidos soberanistas, partidos patriotas, como en el Francia caso, sí lo hacen, por ejemplo. Claro, como en el caso español es Vox, ¿no? Que al final son quienes más defienden a las mujeres. ¿Por qué no lo hacen? Porque no se les está contando la verdad. O sea, lo que se les cuenta es todo lo contrario a la verdad. Lo que se les vende es que Vox es un partido que está en contra de la mujer. Si tú preguntas a muchas mujeres que pues a lo mejor ven los medios generalistas, eso es lo que te van a contestar, ¿no? Esta semana también se hacía viral en redes sociales, en X, unas declaraciones de la actriz Lola Herrera, en la que directamente ella se preguntaba: es que no entiendo cómo las mujeres votan a Vox, ¿no? Porque están votando contra sí mismas. Eso es lo que venden en muchos medios de comunicación, pero si tú sales a la calle y les preguntas a las mujeres y les dices: ¿a ti qué te hace sentir insegura? Si vas andando por la calle y por una calle oscura y en un lado de la calle hay un español y en el otro lado de la calle hay una persona de origen extranjero, ¿por qué calle preferirías ir? La mayoría de las mujeres, nos guste o no, que esto puede sonar políticamente incorrecto, te van a contestar que prefieren ir por la calle en la que va el español. Si les preguntas a las mujeres si están a favor de que se expulse a delincuentes, a violadores que han cometido este tipo de delitos en España, que se les expulse a sus países, te van a contestar la gran mayoría que sí. Si les preguntas a las mujeres si quieren que un agresor sexual se pudra previsiblemente en la cárcel después de haber cometido alguno de estos delitos, te van a contestar la mayoría que sí. Lo que pasa es que en los medios de comunicación no se les está diciendo a esas mujeres que quien defiende eso ahora mismo es Vox, sino que lo que se les vende es que Vox está a favor de que la mujer se quede en su casa, que parece que no tenga trabajo, que no sea igual al hombre, y es porque no se les está contando la verdad, ¿no? Lo que pasa que al final todo poco a poco se va desmontando y es lo que sí que está pasando, pues a lo mejor como en países como en Francia, ¿no? Y en Alemania. Sí, efectivamente. Bueno, yo creo que con este alegato, ¿no? También muy interesante porque afecta a quizás el nicho demográfico más importante. Al final, creo que dentro de todas las políticas woke por las que ha apostado este gobierno, la defensa de las minorías, la menos minoría es el colectivo femenino, que al final representa el 50% de la sociedad, y poder controlar el voto del 50% siempre es más que poder controlar el voto del 10% de magrebíes o del 10% de personas LGTBI o este tipo también de colectivos a los que se les intenta lavar la cabeza con que lo único bueno es la izquierda. Me gustaría ya pediros, para terminar el programa, para despedirlo, un breve análisis de 30 segundos aproximadamente a cada uno sobre cuál creéis que puede ser el destino de España. De Europa ya estamos viendo en algunos países cuál puede ser, pero cuál puede ser el destino de España si no se le pone coto a esto, si no se acaba con esta tendencia, y si creéis que realmente hay lugar a la esperanza y se puede hacer a corto o medio plazo. Empiezo contigo, Jota, si te parece. Sí, no sé si hay lugar a la esperanza a corto plazo, a medio plazo seguramente, pero considero que primero vamos a tener que pasar una serie de penurias para que la gente se dé cuenta de ciertas cosas. También digo que los medios de comunicación están obcecados con el discurso de Ursula von der Leyen diciendo que tenemos a un enemigo en el este llamado Rusia. Nuestro enemigo está en el sur. Lo que pase en el este de Europa, en un territorio geopolítico en el que España nunca ha tenido influencia, no es nuestro asunto. Tenemos que estar pendientes a Mohamed VI, tenemos que estar pendientes a los que les vende las armas, tenemos que estar preparados para un posible ataque sobre Ceuta y Melilla, y considero que meter a una quinta columna de un país con el que es probable que tengamos un conflicto geopolítico de aquí a poco tiempo es bastante arriesgado. Considero que las personas tienen que dejar de pensar con el corazón y con las emociones y tienen que empezar a usar la razón y la lógica, porque si no este país no va a tener futuro. Y también decir a las mujeres que tienen por desgracia que empezar a pensar también en sí mismas, tienen que empezar a pensar, tienen que apagar la televisión, tienen que empezar a buscar información alternativa, porque por desgracia las últimas encuestas que he visto es que las mujeres jóvenes siguen todavía teniendo una clara tendencia hacia la izquierda y hacia estos discursos emocionales. Por tanto, decir que los hombres heteropatriarcales españoles lo único que queremos es que estén lo más seguras posibles. Pues yo creo que sí que hay esperanza. Yo citaría a Juan Pablo II, no tengáis miedo. La realidad es que todavía hay mucho miedo en España que te llamen facha. Eso coarta la manera de pensar, de actuar. Ese miedo tenemos que librarnos de él, porque hasta que no perdamos ese miedo será imposible votar a alguien que de verdad sea un tipo fuerte, un hombre fuerte, que es lo que necesita ahora nuestra civilización. No necesitamos medianías, no necesitamos al bolso de Soraya, necesitamos un tipo fuerte capaz de enfrentarse a esto mirando al problema que tenemos y a la nueva realidad de frente. Cuando hablo de un tipo fuerte, nuestros
los telespectadores podrán adivinar que no hablo de Feijóo, evidentemente, hablo de Santiago Abascal. No sé los años que va a tardar, pero estoy seguro la inercia en el mundo es la que es. Le Pen, Meloni, Milei, y por lo tanto aquí también llegará. Cuanto antes llegue, mejor. Cada año que pase sin llegar, estamos hablando de miles de víctimas nuevas de agresiones sexuales, de miles de jóvenes pasados a machete, del establecimiento de cada vez más bandas criminales en España. Cuanto antes llegue, mejor, pero yo tengo esperanza, va a llegar. No a mucho tardar, va a llegar. Alicia. Va a llegar, como bien dice Samuel, hay esperanza. De hecho, por ejemplo, el CIS catalán ya dice que Vox es el partido en los que más confían los jóvenes, precisamente porque no se informan por los medios tradicionales y ya deciden informarse por canales de YouTube, deciden ir directamente a la fuente y ya no se tragan la manipulación mediática ni la manipulación institucional. Y lo que tenemos que hacer es, evidentemente, dejar de acoger culturas misóginas y machistas y homófobas también, proteger nuestras fronteras, expulsar a todos los inmigrantes ilegales y aquellos que, a pesar de estar de manera ilegal aquí, vengan a cometer delitos y a vivir de nuestro sistema de subvención. Y, en definitiva, lo que tenemos que hacer es proteger nuestra civilización, que es un deber y es una obligación que tenemos con nuestros hijos y que ahora mismo, desgraciadamente, no estamos cumpliendo con esa herencia que nos dejaron nuestros padres. Rebeca. Pues un poco que busquen, yo les mandaría un mensaje a las mujeres, ¿no? Y básicamente se centraría en que busquen la verdad, ¿no? Y que si a lo mejor no se quieren fiar de los medios de comunicación, que de los convencionales desde aquí ya digo que no deberían, que apague la televisión, como decía Jota, y que no vean a Silvia en televisión española, que se fíen de los datos, ¿no? Que los datos no son racistas, los datos están contando la realidad, que busquen ahora mismo cuáles están siendo las consecuencias de la inmigración para muchas mujeres, quién es qué nacionalidad tiene el mayor porcentaje de detenciones ahora mismo o de condenas respecto a este tipo de delitos, y que se fíen de eso, ¿no? Que vean esos datos y en lo que también están viendo en sus calles, y que dejen de fiarse o de confiar en quienes les han vendido que podían llegar a casas solas y borrachas y quienes han conseguido que no puedan básicamente ni salir a la calle, ya no ni solas ni borrachas, sino que directamente no puedan salir si el país sigue este camino. Bueno, yo creo que para finalizar también quiero hacer mención a que Europa está en un momento clave en su historia. Jamás se había enfrentado a un problema de estas características que lleva tiempo fomentándose. Ya hemos puesto nombre a algunos de los principales causantes, a algunos de los evidentemente por unos intereses u otros, algunas veces económicos, otras veces ideológicos. No ha salido, pero también cabe destacar que figuras como George Soros han impulsado desde hace décadas el fomento de la inmigración irregular para, de esta forma, no solo beneficiarse a nivel económico con ONGs como Open Arms, la cual forma parte, evidentemente, como una sucursal más de la Open Society en la que él tanto dinero ha apostado, sino también para esa idea que tiene él de la sociedad abierta, pues intentar mezclar culturas y de esa forma también conseguir que las sociedades sean cada vez más manipulables. Lo estamos viendo en varios países de Europa. En París, por ejemplo, ya se denuncia más de una violación por hora, cifras que son escalofriantes. Habría que hacer la suma para saber cuántas son por año. En Londres, la capital del Reino Unido, ya cuentan con un alcalde que es de religión, que profesa la religión musulmana. También estamos hablando de un cambio cultural en Europa, que ha sido al final el epicentro de la gran civilización mundial, donde más se ha desarrollado el planeta Tierra que conocemos en los últimos años y en las últimas décadas. Y también, evidentemente, hay que hablar de la convivencia que existe entre el Partido Popular y el Partido Socialista, no solo en España, sino en toda Europa, para que esto esté siendo posible. En el año 2003 se firmó un acuerdo por el cual ambos partidos pactaban que no se mencionase jamás la nacionalidad de los inmigrantes a la hora de contar sucesos en los que había habido personas, ya sea por violaciones o asesinatos de origen español perjudicadas, y que los causantes habían sido inmigrantes. Y recientemente también hemos conocido ese acuerdo que Feijóo ha defendido para dar la regularización definitiva a 500.000 inmigrantes ilegales, o también podemos mencionar que cientos y cientos de menas van a entrar en España gracias a que Feijóo, sabiendo que se iban a romper varios gobiernos
gobiernos de distintas comunidades autónomas en los que estaban PP y Vox, prefirió ceder al sanchismo, prefirió ceder al PSOE y acoger a todos ellos, pese a la situación actual en la que, por ejemplo, Madrid, que recientemente abrió un centro en la Cantueña, ya está diciendo que no le queda espacio y que va a tener que abrir progresivamente más lugares porque son 700 los que han entrado de una tacada y van a seguir haciéndolo. Todo esto también sin mencionar las numerosas ONGs que se aprovechan de todo esto y que también, pues como hemos comentado en el programa, forman parte de un negocio multimillonario en el cual hay cientos y cientos de personas que viven de esto a cambio de no dar palo al agua y de hacer que tanto los países que exportan a estos inmigrantes como los países que los reciben acaben siendo perjudicados, unos por perder a mano de obra que podrían ayudar al desarrollo de esas naciones que siguen siendo pobres y cada vez lo son más, y otros porque al final reciben miles y miles de personas de orígenes muy distintos, con culturas diferentes, que cada vez se está demostrando que es más complejo que se adhieran a la cultura occidental, que al final además es la más transigente en el sentido de que con que respetes los derechos de las mujeres, con que respetes a los jóvenes, con que respetes, pues tienes cabida, pero evidentemente hay culturas que no lo hacen y que además son las que más estamos recibiendo. Entonces espero que les haya quedado un poco más claro cuáles son los problemas a los que se va a enfrentar tanto España como Europa en los próximos años. Les voy a pedir que se suscriban a este canal si quieren estar informados de todo este tipo de contenidos y muchos más. Todos los lunes a las 9 tendrán un programa nuevo con contenidos de este estilo, que compartan el vídeo, que le den like y muchas gracias y muy buenas noches.